Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vescable. Ahora tenemos la visita en estudios del coronel en situación de retiro, Max Anguamán, ex director, jefe de la DINI y ex jefe también de la DIRCOTE. Coronel, ¿cómo está? Muy Buenos buenos días. días, estimado Carlos. Gusto saludarlo. El, el caso del congresista Guillermo Bermejo ha llamado la atención, ¿no? Uno, porque digamos que había muchos indicios de su vinculación con organizaciones terroristas. Pese a ello, terminó sentado en una curul. Yo quiero arrancar la entrevista por ahí. ¿Qué sintió usted cuando vio a Bermejo jurando para un cargo como congresista y sentado en una curul? ¿Qué le generó verlo ahí? La verdad, no me generó mayor impresión, porque conociendo lo que ellos están trabajando hoy en día o a dónde apuntan, era parte de su objetivo político. Entonces tenemos que empezar a diferenciar nosotros el terrorismo que lo conocemos, de coches bomba, de aniquilamientos, con el terrorismo o el neoterrorismo que le llamo, que es meterse en la política. Ese era un trabajo que desarrolló. O sea, en realidad para mí, más que llamarme la atención, fue una confirmación de cómo los nuevos terroristas están entrando en la política para llegar a lo que ellos denominan el famoso socialismo. Claro, entonces usted ya, entiendo, advertía de esta estrategia y esta presencia de Bermejo ahí confirmaba el análisis que hacían ustedes de la policía. Por supuesto, porque imagínense este análisis de que empecé a hacerlo en el 2004, 2005, hablar en esos momentos de una especie de fusión ideológica, ¿con qué? Con el Sendero Luminoso, el MRTA. Pero ¿cómo se conseguía esto y por qué se llegó a esto? Nuestros hermanos de la Policía de Colombia en el año 2004, ellos hacen una operación, detienen a Rodrigo Grande Escobar, que ellos lo denominaban el canciller de las FARC. ¿En dónde? En un evento que se realizaba en Caracas, impulsado por Hugo Chávez, que era el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Tras esa detención se descubre la existencia de dos organizaciones fundamentales para la unión de los organismos de izquierda levantados en armas. Una de ellas, la Coordinadora Continental Bolivariana y el Congreso Bolivariano de los Pueblos. La primera, destinada a aglutinar a todos los organismos de izquierda levantados en armas, llámese Sendero Luminoso, llámese el MRTA. En esa época era difícil entender eso, hoy en día todavía veo que la gente no lo entiende. Sí, parece que no. Por eso hay que leer, hay que instruirnos. En esos avatares de la vida es que aparece Guillermo Bermejo Rojas como un joven, un revolucionario, muy pegado al MRTA, y llega a Bolivia, donde nosotros, como DIRCOTE, como División de Terrorismo Internacional, ya veníamos trabajando. Como usted conoce, la policía tiene, y a nivel nacional tenemos varias amenazas. Una de esas amenazas estratégica para nosotros y la cual luchamos es el terrorismo, sea internacional o sea nacional. Y acá sí hemos tenido terrorismo internacional. Y entiendo entonces que el seguimiento que empiezan a hacerle a Bermejo aparece, entiendo, 2004 más o menos. ¿Cómo es que empiezan a hacerle, digamos, a seguirle los pasos, a ver qué participación tenía? En el 2005 nosotros logramos introducir, en el 2004, a una fuente. Por el nivel que tenía dentro de Sendero Luminoso, llega a Bolivia, donde ve cómo se empieza a desarrollar todo el trabajo. ¿Quiénes estaban en Bolivia? Chamán Portugal, Sonia Cuentas Ansi, Jenny Santander, Malcu Quispe, Amílcar Figueroa, Narciso Aizaconde, o sea, gente pensante, pero con afinidad a organizaciones terroristas. Le estoy hablando del MRTA, Sendero Luminoso y las FARC. ¿Impulsados por qué? Por Hugo Chávez. Dentro de ese contexto aparece Guillermo Bermejo Rojas, que había sido preparado por las FARC. Y en correos que nosotros tuvimos, no por intervención del correo, sino porque Guillermo se comunicaba con la fuente que ustedes para tenían, informarle y decirle, incluso le pedía que lo presente ¿a quién? A Amílcar Figueroa. ¿Quién es Amílcar Figueroa? Era un diputado del Parlatino de Venezuela que llegó acá a nuestro país a desarrollar cátedras bolivarianas inofensivas. Si usted revisa en en esos años que le estoy hablando, 2007, 2008, él llegó acá, se sentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con algunos políticos que todavía siguen activos.
¿Con quién? Estaba, me acuerdo, Anaí Durán Guevara, Álvaro Campana, que eran del colectivo Amauto, afines al MRTA. ¿Con quiénes se juntaron? Con Astorga Valdés, un sentenciado por el MRTA. Y lo que dice, he leído que alguna gente dice, no, son cátedras inofensivas. No, pues públicamente no se dice, la corriente viene por debajo. Un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento, ir jalando gente. Llegando al tema de Bermejo. En esos interines, en esas comunicaciones, se determinó que él iba a hacer un atentado contra la casa del embajador de los Estados Unidos el 1 de enero del 2007. Y ya lo tenían todo planificado ellos. Cuando nosotros intervenimos, que fue el 29 de diciembre del 2006 para evitar el atentado, encontramos el aurio, encontramos la pólvora, encontramos una agenda donde estaban los teléfonos de todas las comunicaciones. En el seguimiento habíamos determinado que siempre llegaba él a San Juan del Lurigancho un cuarto. Cuando entramos con el fiscal, encontramos una radio que era la famosa Radio Rebelde, que había ahí adoctrinamiento del MRTA, cassette y todo. Todos esos hechos fueron denunciados en el atestado correspondiente a la Fiscalía. O sea, el tema llegó a nivel de Ministerio Público. Por supuesto, nosotros formulamos un atestado. ¿Lo archivaron? Lo archivaron al Ministerio Público. Como le vuelvo a repetir, era por desconocimiento. Incluso yo no me voy a olvidar, cuando hablamos con el juez para que nos diera el allanamiento y el cerraje, me dijo, usted está hablando del Sendero Luminoso, el MRTA, que están juntos, eso es imposible, me dice. Le digo, doctor, van a hacer un atentado. ¿Qué hice? Le hice escuchar una grabación. De las que había encontrado. De lo que había hablado Guillermo Bermejo con la fuente. Con la fuente. Entonces me dice, si esa grabación usted lo pone en el expediente, le doy detención. No puedo, le digo, porque la fuente está metido con políticos y todavía tenemos para rato. No voy a mencionar el nombre de los políticos. Entonces me dice, eso fue vital que lo convencionó, dio allanamiento de cerraje y conducción. En realidad lo que queríamos era evitar el atentado. Y lo conseguimos hacer. Pero entonces sí, Bermejo ha llegado a ser retenido, entonces. Claro, nosotros lo llevamos, conversamos ahí, lo tuvimos en la DIRCOTE. Y como era así, salieron mucha gente, y usted puede revisar, salieron a atacar a la DIRCOTE, sí, atacarme a mi persona, de que eran unos niños inocentes, jóvenes inocentes que estaban practicando, hacían deporte. El tiempo, por eso es su pregunta. Cuando usted me dice que llegó al Congreso, ha sido una confirmación del trabajo realizado. La visita a los jefes palominos no ha tenido otra función más que juntar a ellos, cumplir la Coordinadora Continental Bolivariana, juntar a los elementos levantados en armas. ¿Cómo probamos de que ha tenido un éxito su gestión? En los audios de la camarada Vilma, de la terrorista, cuando dice el nuevo socialismo del siglo XXI, hablando de ellos, estoy hablando de Sendero Luminoso, está viva Hugo Chávez, viva Maduro, viva Fidel Castro. Claro. No, pues. Claro, ahí está la prueba. O sea, hoy en día tenemos que aprender a ver los hechos, ya no otras cosas. Claro. Y cuando fue detenido en esa época, Bermejo, ¿usted tuvo oportunidad de entrevistarlo, de hablar con él? ¿Cómo era él? Por supuesto, nos conocemos bien. ¿Qué postura mostraba él? Una postura muy radical. Pero es un hombre que tiene, yo lo considero inteligente. La mayoría son así, son inteligentes, se preparan, conversadores, tienen sus ideales, los cuales los respetamos. Y la gente puede pensar lo que quiera. Nosotros nunca hemos perseguido las ideas, pero sí las acciones, pero sí los hechos. En el caso, un ejemplo, yo conversé mucho con Antauro Humala, y también afinidad a ellos, afinidad a Hugo Chávez, afinidad a lo que ellos pregonan. Claro, la línea de Bermejo va hacia el tema radical, ¿no? Bastante radical. Y se dejaba ver en el Congreso esto. Pero es preocupante, ya haciendo un análisis, ya no solamente centrarnos en Bermejo, que personas como ella hayan podido llegar al Congreso. ¿Qué nos revela esto de la sociedad? Ellos hacen un trabajo fino. Estamos hablando de 19 años de trabajo que han realizado, que convencen a la gente. En la famosa, ellos le llaman sus cátedras bolivarianas, hablan del Che Guevara, hablan de lo que está visto y paciencia, pero empiezan a seleccionar gente. Es justamente... Ellos quieren llegar al poder utilizando la democracia, porque nosotros no aprendemos a ver las manifestaciones que ellos dan. Entonces, hay audios que han escuchado cuando él califica la democracia de pelotudeces democráticas. Entonces, son manifestaciones que tienen y a dónde van apuntando, van cambiando, porque nosotros creemos que el terrorismo
es un coche bomba. No, no, el terrorismo no es otra cosa. ¿Quién es más dañino? ¿El que te envenena la mente o el que te hace hacer una Claro. acción terrorista? Eso también, camino acá, venía pensando, ¿no? Digamos que por un lado están los atentados, las armas, y por otro lado está la incursión ya en la vida política, en las instituciones. ¿Qué es más riesgoso? ¿Qué es más peligroso de los dos? Para mí, el pensante. Le respondo con un ejemplo que todos lo hemos visto. Abimael, el genocida Abimael Guzmán Reynoso, ¿alguna vez asesinó a alguien físicamente con un arma? No lo registro yo. Pero mire lo que causó. Entonces, la gente pensante, la que te envenena el alma, la que te vende el chocolate con veneno, son los más peligrosos. Claro, y además el tema de las armas las terminas combatiendo con armas, identificas a tu enemigo. Cuando ya es un tema ideológico, ¿no? De formación, es un poco más complicado, entiendo, ¿no? Yo le llamo ahora que esta retórica que ellos tienen son las famosas, disfrazan, son las bombas con palabras, los están disfrazando, juegan con la democracia. Y esto obedece a un lineamiento que viene desde el Foro de Sao Paulo. Imagínense hablar del Foro de Sao Paulo en el año 2006, era increíble una organización. Y hoy en día mismo hay gente que se va a escandalizar cuando tocan el Foro de Sao Paulo, pero si vemos a quienes están protegiendo, vemos a quienes están dando asilo, qué países están comprometidos, cómo es que han destruido Venezuela, cómo es que han destruido Bolivia. Entonces, eso tenemos que ver, no queremos eso para el país. Claro. Ahora, hablamos de cómo van trabajando en la mente de la gente, la estrategia que tiene ahora estas organizaciones terroristas. Y se habla mucho también sobre la incursión, la presencia de estas en las universidades. Nosotros, los que tenemos ya más de 40, casi 50, recordamos aquellos momentos en la San Marcos cuando entraba el ejército y trataba de limpiar, porque la presencia de terrorismo estaba fuerte ahí. Creo que se ha descuidado ese tema. Yo le voy a contestar con un ejemplo. Estando de director en la DIRCOTE, hicimos una operación, Voluntad Transformadora, una especie de ONG, donde descubrimos a niños cantando en la plaza de armas loas, entre comillas, al genocida Abimael Guzmán Reynoso. ¿En dónde fue eso? Eso fue en Trujillo, publicitado. Ahí hay un detalle importante. Ellos hablaban y exponían el pensamiento Gonzalo, que ha sido por el Tribunal Constitucional debidamente sancionado. Pero a la gente no le llamaba la atención. Policías, y lo hacían en plena plaza de armas, no los intervenían, unos niños con carteles, unos niños diciendo abajo la Constitución del 93. ¿Cuántos años tenían? 8, 9 años. No saben ni lo que están. Eso ha sido publicitado. Sí. Cuando hemos intervenido nosotros, para no salirme de la idea, mire cómo quieren normalizar el pensamiento Gonzalo. En redes, en Plaza de Armas de Trujillo, a nadie le llama la atención. Cuando ya hemos intervenido, hemos encontrado balances, que es un documento, que es un balance, es, como valga la redundancia, balancean todas las acciones que han realizado. ¿Qué habían hecho JJ? Habían dado clases sobre ese mismo tema en Cajamarca, Jaén, Chiclayo, Lambayeque. O sea, ellos vienen trabajando. ¿Y en dónde? En la educación. Pero ahí hay otro detalle. No quiero mencionar ni inculpar a ningún partido político, pero JJ, con ese engaño donde había entrado, a pesar que él ha sido sentenciado por terrorismo, por APP, ingresó a la Municipalidad de Trujillo. ¿Dónde se ubicó? En el sindicato. Claro. Se ubicó en el sindicato. Entonces, ese es el trabajo que ellos vienen haciendo. Juegan con nuestra democracia. Claro, entonces, si vemos que personas como Bermejo han llegado al Congreso, podemos entender que también a estas potenciales personajes políticos de este sector, ¿los mandan afuera a prepararse también? Registramos nosotros inteligencia, solo le voy a dar de mucha gente que ha viajado a Cuba. Sería bueno que revisen qué políticos han viajado, pero han viajado a conocer el poder popular, han viajado alcaldes, han viajado, entonces han ido. Hay gente que ha ido de partidos y de políticos que han visitado. De turismo no van, ¿no? De No turismo sé. por lo menos. Habría que preguntarles quién iba a hacer allá. Eso es evidente que por turismo no van, no haya, obviamente siguen una línea, una idea, ¿no? Esta ideología bastante marcada. Ahora, ¿cuál es el riesgo que representa en la actualidad esta ideología en las universidades?
Primero habría que revisar, y yo no puedo hablar porque no me consta, y si lo tengo como inteligencia y no lo voy a develar, pero tendríamos que ver qué están hablando, qué están diciendo a nuestros estudiantes. Yo les invitaría a nuestros jóvenes de que revisen la historia, que lean, que no me crean a mí, que no crean, que revisen y vean qué es lo que está pasando y sencillamente confronten con la realidad. Si realmente se está engañando, estamos inflando, como dice mucha gente, o estamos hablando en lo cierto. Yo soy una persona convencida de que están utilizando nuestra democracia para meterse en la política y tumbarnos el país. ¿Y por qué cree usted que en los colegios no se habla del tema? No se habla del tema desde el punto de vista del genocidio que hubo en la década del 80 y 90 en manos de Abimael Guzmán. Desde DIRCOTE nosotros hemos planteado al Ministerio de Educación, y hay documentos que están ahí, para que se cambie algunos libros, porque si usted y ustedes la prensa lo han denunciado en su momento. La retórica que tienen, es decir, hablado que hemos tenido un conflicto armado interno. Nosotros no hemos tenido conflicto armado interno, nosotros hemos tenido terrorismo puro y duro. ¿Cómo lo vamos a calificar que te exploten una bomba, te destruyan un local y es un conflicto armado interno? No es así. Claro. Esos términos son estudiados. Esos términos son para justamente cambiar la imagen de lo que fue el terrorismo. Eso no es para usted, no es para mí, para gente que conoce, eso es para el futuro. Ellos trabajan a futuro, eso es lo que nos está faltando a nosotros. ¿Y qué nos está faltando? ¿Adelantarnos, dar un paso adelante de ellos? Por ¿O, supuesto que sí sí lo estamos haciendo? Es que muchas veces, y le digo desde el punto de vista de lo que yo puedo analizar, nos ganan lo urgente y dejamos lo estratégico para nunca. Al contrario, debemos pensar en lo estratégico y lo urgente y lo combatiendo, pero no podemos soslayar esto. Ellos nos han ganado, ellos tienen abogados, ellos tienen en el extranjero otro discurso, siguen trabajando. Entonces nosotros no, ¿cómo tenemos que combatirlo? Ahora con política, identificarlos. En el Congreso están trabajando muy bien, hay leyes que están tratando de sacar adelante este tema, pero tenemos que priorizar la inteligencia. Sin inteligencia, sin una muy buena inteligencia que tenga la capacidad de predecir las cosas, estamos, por eso es que yo le digo, ¿no? Yo sentí, entre comillas, orgullo cuando lo vi a Bermejo llegar ahí, porque era lo que nosotros predecíamos en el 2007. El tiempo y los años nos dieron la razón. Ellos tienen el tiempo del mundo, nosotros no. Ahora, usted menciona el tema de inteligencia, ¿no? Usted ha sido director de la DINI, ¿no? El tema de inteligencia en el país, ¿cree que no se le ha dado la importancia debida o no se le ha dado las herramientas necesarias para poder desarrollarla? Hay algo que hablé en la Comisión de Inteligencia. Es momento de cambiar las leyes de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nosotros hacemos inteligencia estratégica, muy buena, por supuesto que la hacen muy buena, pero se necesita la inteligencia operativa. Necesitamos, ellos nos han infiltrado, sí, Bermejo es un ejemplo. Entonces nosotros debemos devolverle infiltrándolos a ellos. ¿Cómo? Con inteligencia, para obtener qué está pasando y poder determinar si nuestra hipótesis de trabajo es cierta o de repente no. Estamos equivocados y mal juzgando sus buenas acciones que buscan por el país. Pero tenemos que hacer una buena inteligencia con la capacidad de hacer una inteligencia predictiva, que es lo más difícil. ¿Y usted cree que en este Congreso hay más Bermejos o en el próximo se van a colar otros Bermejos? No que voy a calificar a nadie, que hay más Bermejos, hablo de lo que ya está hecho, de una sentencia, pero que los partidos políticos, sus líderes deben de verificar, deben de ver, y la sugerencia, si es que creen en la DIRCOTE, deberían preguntarle, y que ellos evalúen si determinado candidato o no puede ir en sus listas para no dañar el país. Pero entonces, si la estrategia de esta corriente terrorista es infiltrarse en las instituciones, no podemos descartar que en las próximas elecciones haya más candidatos de esta ideología que busquen entrar a una curul, ¿no? Por supuesto. Si Bermejo ya lo hizo, Irán, yo también puedo hacerlo. Pero desde DIRCOTE advertimos nosotros, se advirtió, y mucha prensa también cubrió esas noticias. Nosotros Claro. dijimos. Sí, o sea, se dice que hay muchas ONGs, algunas ONGs que protegen o sacan cara muchas veces por los terroristas y no por los policías y los militares. ¿Coincide con ello? Veamos los hechos.
No quiero calificar ni a ninguna ONG, pero veamos los hechos. No hay necesidad de señalarla con el dedo, solo veamos lo que publican, leamos y saquemos nuestras propias conclusiones. Y muchos de estos terroristas sentenciados, ¿no?, han recurrido a instancias internacionales y muchos han terminado siendo indemnizados. Un policía como usted, que ha estado en Dircote, ¿qué siente cuando terminan dándole, no sé, el Estado termina indemnizando a un terrorista confeso? ¿Qué genera esto? Nos sentimos de alguna manera no impotentes, ¿eh? Al contrario, en la Dircote la gente muy comprometida. Ese tipo de hechos nos hace cambiar, para nosotros demostrar de que están jugando con nuestra democracia, que están jugando con nuestras leyes, de virar. Por eso el que le habla, y siempre es así, si nuestros fiscales y jueces no cambian y no valoran los trabajos, estamos mal. Un ejemplo es un terrorismo internacional, Majid Azizi, que él vino acá al país, ingresó normalmente porque incluso tenía ciudadanía peruana, pero ellos ya no hacen los atentados, han cambiado. Y eso es lo que se va descubriendo. Contratan delincuentes para cumplir sus atentados. Esta persona vino al país con una misión de matar a unos israelíes en el Cusco. Nosotros teníamos la información de inteligencia, los chats que tenían. Cuando fuimos a la fiscalía a quererlo validar, dijeron, no, esto no se puede hacer, porque la ley no te lo permite. ¿Qué hicimos? A la mala intervenimos, con el riesgo de que si nos salía mal, íbamos a ser denunciados. Claro. Felizmente que lo intervenimos, encontramos toda la evidencia de que de los USB que le habían dado y las personas y el seguimiento que le habían hecho a un ciudadano israelí usando los términos de ellos, para asesinarlo. Nosotros lo conocemos como un aniquilamiento selectivo. ¿Cuándo lo iba a hacer? Una semana antes de que se desarrollen nuestros eventos internacionales que teníamos. ¿Qué hubiera pasado si lo mataban a esa persona y salía en los periódicos de la Fuerza Cuto los ratificaban que le habían hecho? No malograban. Entonces, ese es el trabajo. Con eso le quiero responder que cuando salen ese tipo de condenas que no hacen caso a la policía, no nos desmoraliza. Seguimos trabajando y cambiamos nuestra forma para ser más efectivos y demostrar a la gente y a las autoridades de que nosotros estamos en el camino correcto. Coronel, para ir terminando, se habla de inseguridad ciudadana, se habla de medidas que se vienen tomando, estados de emergencia. Según su experiencia, bueno, a todas luces la seguridad se ha visto rebasada, ¿no?, por este accionar delictivo. ¿Por dónde cree que estamos cojeando en el tema de combatir a la inseguridad? Primero, en inteligencia, porque la inteligencia te abre los ojos para todo lado. Segundo, con lo que tenemos que tener, no leyes, la ley es lo que más nos sobra, que los fiscales se pongan en los pantalones y empiecen a mandar a la cárcel a la gente. Yo veo un fuerte impulso en seguridad ciudadana. Tenemos un buen comandante general en la policía, tenemos un buen ministro del Interior y al presidente le veo las ganas de querer hacer bien las cosas. No estoy diciendo que no quisieron hacerlo antes, sino que no podemos permitir que nos gane la inseguridad en la que vivimos hoy en día. Y potenciar a nuestra policía, porque ¿a dónde vamos a recurrir nosotros cuando nos roban? ¿Vamos a recurrir al fiscal, al juez? Vamos a recurrir a la policía. Entonces tenemos que potenciarlos y darles el nivel que ellos tienen. Gracias a Dios, hoy en día la policía ha vuelto a tener la investigación. Son los titulares de la investigación. Ya vemos cómo fiscales hasta le rompen las actas hoy en día. Esos deben ser separados de inmediato, porque nosotros cumplimos las leyes y si un fiscal que está encargado de administrar las leyes no la cumple, ¿a dónde estamos? Claro, usted trae, justo con eso quería terminar, ¿no? Esa imagen de una fiscal rompiendo un acta policial. O sea, yo me pongo en el lugar de policía que está sentado frente a ella y está rompiendo mi trabajo. Por supuesto. Puede haber un mal planteamiento, pero es un acto medio denigrante que una fiscal te rompa tu acta en la cara, ¿no? Totalmente. Y también los jefes que deben dirigir hoy día tienen que ser jefes operativos. Por ejemplo, y le hablo con conocimiento de causa, ¿a mí de qué me sirve tener a un oficial que esté lleno de cursos, donde lo que yo quiero y ingresó a la policía para servir a la sociedad? Yo necesito un oficial operativo,
Tenemos buenos oficiales hoy en día, tenemos al coronel Montúfar, tenemos al coronel Moreno Panta, Operativos, ¿no? totalmente operativos, que deberían ser sin tanto curso ascendidos a general para que puedan formar nuevos cuadros, porque ellos los únicos que van a defender al ciudadano común y corriente de la policía, que es el primer sitio donde nosotros recurrimos. Claro. La última. El coronel Reboreo ha sido designado como una cabeza de este equipo especial contra las extorsiones. ¿Qué impresión le da la designación de Reboreo? Es un buen oficial, lo conozco personalmente, es un típico investigador. Ajá. Yo la verdad veo que va a hacer muy buenas cosas, y aquellos que están diciendo de que se vuelve a crear organizaciones de lo mismo, no, es zapatero a su zapato. Ya crearon una organización o le están dando un lugar a la organización contra la extorsión, van a trabajar porque se van a dedicar exclusivamente a eso. Claro. Bien, coronel, ha sido un gusto tenerlo en estudios porque siempre es importante refrescarle la mente a las personas sobre el riesgo y el daño que cometió Sendero Luminoso y el MRTA a nuestra sociedad en los 80s y 90s, y sobre todo a los jóvenes. Lean un poco de la historia, documentense que lo que ocurrió en esa época no fue un juego, y esperamos no repetirlo. No se dejen lavar la cabeza por nadie. Coronel, un gusto tenerlo en estudios. A usted, muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el coronel en situación de retiro Max Anguamán, es jefe de la DINI y también de la DIRCOTE.